Soy Francisco Pi i Margall, segundo presidente de la Primera República Española. Nací en Barcelona el 20 de abril de 1824, hijo de Francisco Pi i Veler y de Teresa Margall. Fui bautizado en la iglesia de Santa María del Mar el 30 de abril de aquel mismo año. A los 7 años comencé a estudiar latinidad y humanidades en el seminario de los Escolapios, y más tarde ingresé en la Universidad de Barcelona para cursar leyes. A los 16 años escribí 2 obras de teatro, Coriolano, a imitación de la de Shakespeare, y Don Fruela, inspirada en la Reconquista. 2 años después pronuncié conferencias en las que critiqué la gracia del indulto y los mayorazgos. Ingresé en la Sociedad Filomática, dedicada al fomento del arte y la difusión de las ideas estéticas, donde diserté sobre arquitectura y conocí a José Oriol Mestres, quien me encargó la redacción del tomo dedicado a Cataluña para la colección La España Pintoresca. El 15 de mayo de 1847, tras concluir mis estudios de leyes, dejé Barcelona para instalarme en Madrid. En Madrid colaboré en varios periódicos, como La Enciclopedia, El Renacimiento y El Correo. A comienzos de octubre de 1847 me puse al frente de un establecimiento de comisión y giro, sucursal de una casa de Barcelona. Entre 1848 y 1858 escribí los tomos de la colección Recuerdos y Bellezas de España dedicados a Cataluña, Asturias, Castilla la Nueva, Granada, Almería y Jaén. Mi obra Historia de la Pintura, en la que trabajé entre 1850 y 1852, fue suspendida por el gobierno de Bravo Murillo por su crítica al cristianismo, publicándose solo el primer volumen. Lo mismo ocurrió cuando intenté editar por mi cuenta, en 1852, ¿Qué es la economía política? ¿Qué debe ser? La primera entrega fue recogida por las autoridades. Me presenté ante el fiscal y le pedí que suspendiera todo juicio sobre la obra hasta la aparición de la segunda entrega, pero no accedió. En abril de 1849 se fundó el Partido Demócrata, y el día 8 de ese mes se publicó un manifiesto basado en la supremacía de los derechos del individuo sobre la ley. Defendía la igualdad política, el sufragio universal, los derechos de reunión y asociación, la libertad de pensamiento, la existencia de una sola Cámara y la intervención del Estado para reducir las desigualdades mediante la instrucción pública, la asistencia social y un nuevo sistema fiscal. Además, proclamaba su lealtad a la monarquía constitucional de Isabel II. Ingresé en el partido ese mismo año, por mediación de mis amigos Estanislao Figueras y Aniceto Puig, y formé parte del Comité Central hasta febrero de 1854, cuando Rivero propuso definir al partido como monárquico. La preparación de la Revolución de 1854 me convirtió en objetivo de la policía, y el editor Manuel Rivadeneira me ocultó, encargándome durante mi refugio la edición, entre otras, de las obras del Padre Mariana, San Juan de la Cruz y Fray Luis de León para su biblioteca de autores españoles. Triunfante la Revolución de julio de 1854, propuse a la Junta Revolucionaria de Madrid que se pronunciara a favor de la República, contando con el apoyo de un jefe militar. No tuve éxito e intenté que el general Ametller encabezara un alzamiento republicano. Publiqué una hoja volante, El eco de la Revolución, en la que escribí que el movimiento había fracasado por no proclamar desde el primer momento la República. La Junta de Madrid me encarceló por el carácter violento de mis escritos, pero fui liberado por mi amigo Eduardo Chao. Me presenté como candidato demócrata a diputado por Barcelona para las Cortes Constituyentes de 1854, pero Prim, apoyado por la coalición gubernamental de Espartero y O'Donnell, obtuvo 400 votos más que yo. En diciembre de 1854 publiqué La Reacción y la Revolución, donde critiqué a progresistas y demócratas por ser poco revolucionarios. Sostuve que todo poder nace para limitar los derechos individuales y debe ser reducido en lo posible, que su fin es garantizar la libertad, y que si se aparta de ese fin pierde legitimidad, naciendo entonces el derecho de insurrección. La revolución debía establecer mecanismos que aseguraran el desenvolvimiento completo de los derechos del individuo. Propuse concentrar el poder en una Cámara elegida por sufragio universal que derribase la monarquía, el poder ejecutivo, el Senado y todo privilegio, y limitar después el poder mediante la Declaración de Derechos Imprescriptibles, la movilidad de los poderes y la federación que reclamaban las antiguas provincias y la topografía del país. Afirmé, entre la monarquía y la república, optaré por la república, entre la república unitaria y la federativa, por la federativa, entre la federativa por provincias o por categorías sociales, por la de las categorías. Ya que no pueda prescindir del sistema de votaciones, universalizaré el sufragio, ya que no pueda prescindir de magistraturas supremas, las declararé revocables. Dividiré y subdividiré el poder, lo movilizaré, y lo iré de seguro destruyendo. Con Miguel Moraita, Francisco Paula Canalejas y Gómez Marín fundé la revista quincenal La Razón,
en la que escribí 15 artículos políticos para orientar al Partido Demócrata hacia la República. A finales de julio de 1856 abandoné Madrid con mi esposa, Petra Arzuaga, para residir en Vergara, su pueblo natal, donde nos habíamos conocido. Permanecí allí hasta 1857, escribiendo artículos literarios para el Museo Universal. Regresé luego a Madrid para trabajar en La Discusión, periódico finalmente publicado por Rivero, que se convirtió en órgano emblemático de los demócratas por recoger en su cabecera todo el programa del partido, sufriendo suspensiones y multas. En marzo de 1859 dejé La Discusión y me dediqué a la abogacía junto a Estanislao Figueras. En octubre y noviembre de 1860 volví a la política para participar en el debate sobre la compatibilidad entre socialismo y democracia, iniciado por Fernando Garrido y José María Orense. Temí que los socialistas quedaran marginados, por lo que promoví una reunión que dio lugar a la Declaración de los 30, donde se dejaba libertad de opinión en materia social y económica, siempre que se respetaran los derechos individuales y el sufragio universal. La Discusión publicó el texto el 16 de noviembre de 1860, aunque no logró las firmas de Nicolás María Rivero ni de Emilio Castelar. En mayo de 1864 el debate se reanudó entre Castelar, individualista y director de La Democracia, y yo, socialista y entonces director de La Discusión. Castelar sostenía que el socialismo era propio de países tiranizados y contrario a la libertad, mientras yo defendía que la democracia y el socialismo eran inseparables y que el siguiente paso histórico sería la emancipación política y social de las clases jornaleras. Sus ideas prevalecieron en el partido, y el 16 de septiembre de 1864 abandoné La Discusión para volver a ejercer la abogacía. No participé en la insurrección del 22 de junio de 1866, planeada por progresistas y demócratas, pero el 6 de agosto de ese año abandoné Madrid rumbo a París, temiendo la represión del gobierno. Desde allí escribí crónicas para El Siglo de Montevideo, El Eco Hispano-Americano de París y la Revista de Europa. Asistí a cursos de filosofía en la Universidad de París y a las conferencias sobre historia de la humanidad de la FITE. En esa época estudié la obra de Proudhon, que influyó decisivamente en mi pensamiento político y social, fundado en la Federación y el Pacto Sinalagmático y Conmutativo, el acuerdo político y social voluntario, de abajo arriba, individuo, municipio, provincia, región y Estado, y siempre revocable. Fruto de ello fue mi prólogo y traducción del Principio Federativo, de Proudhon, publicada en 1868. Durante mi exilio me negué a participar en la coalición de progresistas, unionistas y demócratas, porque pretendían sustituir a los Borbones por otra dinastía. Me reconcilié con Castelar, pero no tomé parte en la revolución de 1868 ni estuve en Madrid cuando, tras la victoria de los revolucionarios, el Partido Demócrata se dividió. Aquella separación no fue solo entre monárquicos y republicanos. Los republicanos, además, por aclamación, se declararon federales. Dejé París a comienzos de febrero de 1869, cuando ya se habían celebrado las elecciones y había sido elegido diputado por Barcelona. En las Cortes Constituyentes me mostré como un hombre inteligente, pero frío. Defendí la República Federal, aunque en mi discurso del 20 de mayo de 1869 declaré que esa forma de gobierno solo podría salir de las bayonetas del pueblo, y que pensar que las Cortes podían proclamarla era un delirio. No firmé aquella Constitución que, según me dijo Castelar, sería la fórmula más progresiva de nuestra generación. Mientras se ultimaba la promulgación de la Constitución de 1869, el texto más liberal y democrático de Europa, el Partido Federal se organizó según mi ideal del Pacto Federativo, con ánimo de preparar una insurrección. Los federales catalanes propiciaron el Pacto de Tortosa, una especie de federación de Cataluña, Aragón, Valencia y Baleares, al que siguieron otros 4 pactos de los antiguos reinos históricos, culminando el 30 de julio de 1869 con un pacto nacional cuya directiva presidí. No elaboramos un plan definido sobre qué era el federalismo. Queríamos propagar nuestros ideales y velar por las libertades, reservándonos el derecho de insurrección si alguna autoridad violaba los derechos individuales. El asesinato del alcalde en funciones de Tarragona, a manos de los federales, dio pretexto para que unos 40.000 milicianos republicanos se levantaran contra el gobierno de Prim. Mientras tanto, dejé Madrid y fui a Badajoz para atender los negocios de una compañía francesa, lo que me sirvió después para desvincularme de la insurrección y criticar la represión gubernamental. En octubre de 1870 supimos que Amadeo de Saboya, duque de Aosta, iba a aceptar el trono de la Revolución. Junto a Castelar y Figueras, formamos el directorio del partido y tratamos de obtener dinero del gobierno francés para sufragar una insurrección federal en España. Hablamos con el conde Queratry, ministro de Exteriores francés,
que viajó a España, y con Gambetta. Yo mismo marché a Francia para conseguir fondos, pero tras entrevistarme con 3 ministros tuve que volver sin haber logrado financiación. La elección de Amadeo de Saboya como rey de España, el 16 de noviembre de 1870, por 191 votos, debilitó al Partido Republicano. Como líder del federalismo, convoqué asambleas en 1870, 1871 y hasta en 4 ocasiones en 1872, que fueron invalidadas por falta de quórum. Esta situación nos llevó a coaligarnos electoralmente con los carlistas en enero de 1871, y de nuevo en abril de 1872 con los moderados y los radicales de Ruiz Zorrilla, contra los conservadores de Serrano y Sagasta. En junio de 1872, Amadeo I llamó al Partido Radical a formar gobierno, creyendo así impedir el alzamiento de radicales y republicanos contra el gabinete conservador de Serrano. Los republicanos concertamos una alianza electoral con Cristino Martos, nuevo ministro de la Gobernación. El acuerdo consistió en repartirse los distritos y evitar las confrontaciones electorales entre ambos partidos. En las elecciones de octubre de 1872 conseguimos un grupo parlamentario de unos 80 diputados. La posibilidad de alcanzar legalmente la República no parecía lejana, por lo que condené las intentonas federales de octubre de 1872 en Ferrol y la madrileña de diciembre de ese mismo año. El 30 de enero de 1873, diputados radicales y republicanos propusieron convertir las Cortes en convención para proclamar la República, al correr el rumor de que el rey pretendía sustituir al gobierno radical por uno conservador. Desmentido el rumor, se utilizó el conflicto del gabinete con el cuerpo de artilleros para demostrar a Amadeo I que sus facultades constitucionales eran secundarias frente a las decisiones del ministerio o de las Cortes. Las cámaras votaron mociones de confianza al gobierno, y el rey, humillado y abandonado por quienes le habían traído, renunció al trono. El 11 de febrero de 1873 fue proclamada la República, a mi proposición. Radicales y federales formamos el primer poder ejecutivo, con Figueras como presidente y yo como ministro de la Gobernación. La alianza duró 13 días. Los federales habían levantado juntas al conocer la proclamación de la República, y pensé que lo mejor para disolverlas era convocar elecciones municipales y dar cargos a sus cabecillas. Los radicales se negaron, y Martos, presidente de la Asamblea Nacional, con apoyo del general Moriones, urdió un golpe de Estado para la madrugada del 24 de febrero. Lo detuve y obligué a los radicales a salir del gobierno. Martos insistió el 8 de marzo, pero su intento fracasó, las Cortes fueron disueltas y se formó una comisión permanente. El 23 de abril, radicales y conservadores volvieron a probar suerte, apoyados por voluntarios monárquicos y algunas tropas. Como ministro de la Gobernación, con el apoyo de Nicolás Estébanez, gobernador de Madrid, dispuse a los soldados y milicias federales, y dimos un contragolpe de Estado. Asumí interinamente la presidencia del Poder Ejecutivo, en ausencia de Figueras, y disolví ilegalmente la comisión permanente. Retrasé además el envío de tropas al Palacio del Congreso, donde los diputados de la permanente estaban sitiados por federales que los acosaban para asesinarlos. Muchos tuvieron que huir disfrazados o escoltados por republicanos como Castelar o Salmerón. Las elecciones a Cortes Constituyentes de mayo de 1873 suscitaron poca expectación. Conservadores y radicales se retrajeron, y la participación apenas alcanzó entre el 30 y el 40%. La limpieza de los comicios no fue tal. En mi primera circular como ministro de la Gobernación indiqué que el voto favorable a la República era el único posible, marginando así a los monárquicos. En la segunda, que las oposiciones debían quedar en notable minoría y ser arrolladas en los futuros debates. En aquellas Cortes, la derecha republicana obtuvo 80 escaños, la izquierda 60 y mi centro apenas 30. Me presenté para sustituir a Figueras el 7 de junio de 1873, pero mi propuesta gubernamental fue abucheada por la izquierda federal. Molesto, no volví a las Cortes durante un tiempo. Figueras continuó al frente del Poder Ejecutivo hasta que, en la noche del 10 de junio, huyó a Francia temiendo una insurrección federal intransigente en Madrid. Ante el vacío de poder, el general Contreras intentó un golpe de Estado. Castelar y Salmerón pensaron que yo, como padre del federalismo, podría satisfacer a los insurrectos si era elegido presidente del Poder Ejecutivo. En sesión secreta de las Cortes, el 11 de junio, fui elegido para tal cargo. No tuve fortuna al designar ministros y puse al frente de la cartera de guerra a González Iscar, un alfonsino encubierto. Los federales intransigentes me hicieron una dura oposición. La República se convirtió en un caos, pues a la guerra en Cuba, iniciada en octubre de 1868, se había unido la carlista,
comenzada en mayo de 1872, y la formación de cantones al día siguiente de mi elección como presidente. Además, los internacionalistas tomaron el poder en Alcoy y Sanlúcar de Barrameda. Conseguí facultades extraordinarias el 29 de junio para acabar con el carlismo, pero aseguré que no las utilizaría contra los federales insurrectos. De esta manera, no logré restablecer el orden en la República, propósito primordial de un gobierno en aquellas circunstancias, por lo que dimití el 18 de julio, 6 días después de que se declarara el cantón de Cartagena. Me alié con Salmerón y Figueras para derrotar a Castelar, elegido presidente el 8 de septiembre, porque pensábamos que su política era contraria al republicanismo. Castelar, cuarto presidente del Poder Ejecutivo en 8 meses, había dado mandos militares atendiendo a la capacidad, no a la filiación política, y había llegado a un acuerdo con la Iglesia para el nombramiento de obispos. Las Cortes suspendieron sus sesiones hasta el 2 de enero de 1874 para que Castelar gobernara por decreto e implantara el orden. Debía reanudar las sesiones haciendo un balance de su gobierno y pidiendo un voto de confianza. Los federales preparamos un golpe de Estado para el caso de que Castelar venciera en la votación parlamentaria, y ordenamos a los voluntarios de la República que tomaran los puntos estratégicos de Madrid. Sin embargo, Castelar fue derrotado, los voluntarios se retiraron y se puso en marcha el golpe de Estado de la vieja coalición de septiembre, que llevó a cabo el general Pavía en la madrugada del 3 de enero de 1874. Entre enero y marzo de 1874 escribí La República de 1873. Apuntes para escribir su historia. Vindicación del autor, en la que justificaba mi abandono del pacto federal de abajo arriba, así como mis actuaciones en el gobierno. Pensaba continuar la serie con otros opúsculos sobre Amadeo, que escribí años después, la Asamblea Nacional, el interregno parlamentario, las Cortes Constituyentes y el día 3 de enero, pero la oposición de la autoridad me desanimó. Unos años después, en 1876, publiqué Las Nacionalidades, en la que expliqué que la formación histórica de España aconsejaba que la forma de gobierno más útil a su desarrollo era la federación de regiones autónomas. El 3 de mayo de 1874, un presbítero carlista que había perdido el juicio intentó asesinarme en mi casa de Madrid, en la calle Preciados. Tras salir ileso del atentado, formé un comité revolucionario que no llegó a consumar sus planes, sufragados por el marqués de Santa Marta, porque me negué a que Figueras y Salmerón entraran en la conspiración. Durante la Restauración formé mi propio partido, el Partido Federal, que elaboró en 1883 una constitución en la Asamblea Federal de Zaragoza. No participé en las elecciones hasta 1885, cuando formé coalición con el partido de Ruiz Zorrilla y Salmerón. Fui elegido concejal del Ayuntamiento de Madrid por la coalición liberal republicana que se estableció contra el partido de Cánovas. En 1886, Ruiz Zorrilla, Salmerón y yo fundamos la Unión Republicana, y obtuve un acta por acumulación en las elecciones de abril de ese año. La minoría republicana me eligió como su jefe parlamentario. Esta vía legal no impidió que intentáramos la revolución. No llegué a un acuerdo con Ruiz Zorrilla en cuanto al programa revolucionario, por lo que mi partido no participó en el pronunciamiento republicano del brigadier Villacampa en Madrid, el 19 de septiembre de 1886. En 1890 fundé el semanario El Nuevo Régimen, un periódico que escribía casi por completo yo solo, desde el que postulé la autonomía de Cuba, como del resto de regiones españolas, para evitar el conflicto en aquella isla y, después, critiqué la guerra con Estados Unidos. Apoyé el catalanismo, por creerlo autonomista, lo que me valió presidir los Jocs Florals de 1901. Solo había visitado Cataluña en 2 ocasiones, en 1881 y 1883, después de mi viaje a Madrid en 1847, y me gustaba hablar y escribir en castellano. Por esta razón, tuvieron que traducirme al catalán los discursos que pronuncié en los Jocs. Desde 1890 se había agudizado mi diabetes, y mi salud era frágil. Era muy casero y no solía ir al teatro ni al café. Frecuentaba únicamente la tertulia del Círculo Federal. Morí el 29 de noviembre de 1901, en Madrid, a raíz de un enfriamiento que cogí al salir de una conferencia pronunciada por mí el 16 del mismo mes, en la Unión Escolar de Madrid.